Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta 13ª edición de su programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que para el pensamiento político parece un tema novel, nuevo, que no ha sido profundizado a plenitud, pero qué duda cabe para las mujeres tiene especial trascendencia. Nos referimos al tema del acoso político a las mujeres en el momento de ser elegidas, pero también cuando ya vienen ejerciendo cargos de naturaleza gubernamental en los distintos niveles de gobierno. Y para hacerlo tenemos esta tarde dos excelentes representantes. La primera, la congresista Verónica Mendoza Frisch, integrante titular de las comisiones de Mujer y Familia y además reconocida titular de las comisiones de Pueblos Andinos, de su raigambre cultural y el peso del Perú profundo en nuestra normatividad. La congresista es además integrante de mi bancada de Acción Popular y Frente Amplio. Y junto con ella vamos a tener también el honor de presentar a un politicólogo muy reconocido en el país. Se trata de Juan de la Puente Mejía, periodista, abogado, como ya hemos dicho, politicólogo, profesor además de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Martín de Porras. No le huye también al reto de hacer gobierno, pues ha sido ex consejero gubernamental en la administración del señor Alejandro Toledo e impulsor del Acuerdo Nacional. Como vemos, entramos al debate sobre sistema político, al que ya entramos conversando sobre paridad, reforma política, voto preferencial, y hoy día vamos a continuar aportando desde la perspectiva del acoso político a las mujeres. Hacemos una pausa y volvemos con nuestros entrevistados. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Con un promedio de 20.000 operaciones mensuales, el Banco de la Nación de Aguas Verdes Tumbes es el soporte financiero del comercio en nuestra frontera norte. Soy ecuatoriana, vivo en Huaquilla, tengo mi negocio hace 30 años. Yo trabajo con el Banco de la Nación para evitar el robo y todo eso. Viernes o sábado depositamos el dinero en el banco para tener más seguridad y no estar continuamente con el dinero en la mano. El banco nos da una facilidad a la gente trabajadora porque uno puede hacer sus depósitos, sus giros, pagando un interés muy bajo a comparación de los demás bancos. Nuestro compromiso con la eficiencia y la innovación brinda también la mejor protección para sus operaciones a través de la banca electrónica. En internet pueden ser sus transacciones directamente, un giro, una transacción de cuenta a cuenta. Porque encuentras todos los servicios en canales de atención cercanos y seguros. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Amigas y amigos, como les anunciáramos, estamos en el programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Y el día de hoy la va a tener una congresista entre las más jóvenes de las parlamentarias, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Verónica? Rosa, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Verónica, ¿qué cosa es el acoso político? ¿Qué diferencia hay con el acoso en general a la mujer, por ejemplo, con el acoso en el ámbito laboral?
Sí, Rosa, primero que nada yo quería señalar y compartir un poco con quienes nos están escuchando que a mí personalmente me sorprendió la magnitud que podía tener esta problemática. Y yo la descubrí, bueno, primero en carne propia. Yo creo que no hay mujer que haya participado en la actividad política que alguna vez no se haya sentido de alguna manera acosada, hostigada por su condición de mujer, ¿no? Pero fue en un encuentro nacional de mujeres autoridades, con regidoras, alcaldesas, consejeras regionales, en el cual se puso en evidencia la magnitud de este problema. Realmente era impresionante la cantidad de mujeres que denunciaba haber sido víctima de actos, ¿no? O una acumulación de actos discriminatorios fundados en, digamos, con un contenido sexista, machista, que buscaba recortar su ejercicio, ¿no? En el cargo o su ejercicio del derecho, de sus derechos políticos o civiles, ¿no? Entonces, actos discriminatorios de toda naturaleza, ¿no? Desde hostigamiento psicológico, hostigamiento de naturaleza sexual, ¿no? También agresiones físicas inclusive, ¿no? Y hubieron mujeres, autoridades muy valientes que han denunciado y se han registrado casos inclusive de agresiones físicas por parte de a veces sus pares, ¿no? En el ejercicio del cargo, ¿no? Regidores, alcaldes, demostrando que realmente esto resulta siendo un problema sumamente grave. Verónica, a ver, en Ayacucho, en una reunión de mujeres también pude constatar una denuncia, ¿no? El presidente del gobierno regional de Ayacucho, nada menos que él, cuando las regidoras habían empezado a reclamar mayor protagonismo y presencia en los actos de gestión para no ser pues un elemento decorativo en el gobierno regional. El presidente dijo, no, las mujeres son para cocinar, para lavar y planchar. Pero la semana antepasada, y lo he dicho en el anterior programa y lo repito en este, una denuncia en el caso de Trujillo de una mujer que estaba en la contienda electoral y que para bajarla, para que nos entendamos, le sacaron un póster desnuda. Obviamente era trucado, pero ¿cómo es posible, no? ¿Hasta dónde se puede llegar en el acoso? De alguna manera cosificando el cuerpo de la mujer para no dar debate político con ella, ¿no? Pero hay cosas menos evidentes, entre comillas, ¿no? Que tienen que ver con la amenaza psicológica y hasta física, ¿no? ¿Conoces casos de eso? En efecto, una regidora, por ejemplo, en el caso de Abancay, denunció que ante su negativa a darle un beso a la autoridad edil, al alcalde, recibió una bofetada en respuesta, ¿no? Y cuando la agresión física fue increyendo, incluso fue víctima de, además de la bofetada, patadas, puñetazos que la llevaron a terminar en un hospital, ¿no? Ahora a veces el hostigamiento tiene otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, algunas regidoras distritales de Ayacucho comentaban que cuando la sesión de consejo se ponían de acuerdo todos los hombres para enviarlas a preparar la comida, ¿no? Mientras ellos tomaban las decisiones de la política local, las regidoras, que legítimamente habían sido electas además en voto popular, eran relegadas al ámbito de la cocina, ¿no? Y también hay otro tipo de hostigamiento, a veces más sutil, ¿no? Como por ejemplo convocatorias a sesiones, ¿no? En horarios digamos, poco felices, complicados, y hasta que exponen pues a las mujeres autoridades en su seguridad o en su integridad física, ¿no? O no convocarlas a las sesiones de consejo para que no puedan participar y generar condiciones para luego plantear una eventual vacancia, ¿no? Y esto se da casi siempre en casos en los que estas mujeres autoridades han ejercido valientemente su función de representación y fiscalización a la autoridad edil. O sea, casi siempre se da un contexto en que la mujer realmente se ha dado, digamos, ha cumplido con su función, ¿no? Y está fiscalizando a sus colegas pares, particularmente a alcaldes o presidentes regionales, ¿no? Verónica, ¿y no será que muy al fondo, aunque no lo reconozcan quienes, los acosadores políticos, en el fondo piensan que la mujer no debe estar ahí? O sea, que no, la vieja idea de que las mujeres no tenemos capacidad política o que nuestras funciones se deben mover en el ámbito de la salud y de la alimentación mayoritaria o exclusivamente. ¿Qué hacer en este escenario? Tú has planteado un proyecto de ley, ¿no? ¿Qué plantea en específico ese proyecto?
Por supuesto que sí, Rosa, hay un trasfondo cultural, estructural, machista, sexista, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra sociedad y en la política también, por supuesto, ¿no? A la cual se ha buscado siempre cortarnos el camino, el acceso a las mujeres, pretendiendo relegarnos al ámbito del hogar o de la cocina, ¿no? Y justamente eso es algo que busca revertir este proyecto de ley que plantea prevenir y sancionar, se da en esos dos ámbitos, el acoso político contra mujeres autoridades. Y quiero precisar, Rosa, que esta iniciativa, como te lo comentaba, nació de la expectativa del reclamo de las mujeres autoridades, ¿no? Y estamos, digamos, en un primer momento planteando las medidas de prevención, ¿no? Planteándole, por ejemplo, a los organismos del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, OMPE, que establezcan en sus planes anuales, ¿no? Estrategias de prevención del acoso político contra mujeres autoridades. ¿Qué estrategias, ¿no? por ejemplo? ¿Qué hacer frente a un alcalde regional que amenaza contra la integridad física de la regidora regional, ¿no? Primero que nada, hacer una amplia y fuerte campaña de sensibilización, ¿no? Que involucre a los órganos del sistema electoral, pero también y principalmente a los partidos políticos, ¿no? Estamos planteando que, por ejemplo, tengan estos la obligación de contener en sus estatutos, ¿no? Estrategias de prevención y sanción al acoso político al interior del propio partido político, ¿no? Y que tiene que ver con la formación política, que también debiera ser pues tarea principal de los partidos políticos, que tiene que ver con la difusión de la problemática del acoso político, y también estamos planteando que este tema sea incorporado en la implementación de los planes regionales y locales de igualdad de oportunidades, ¿no? Que el tema de la participación política de la mujer también sea agendado en estos espacios locales y regionales y se ponga en agenda, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el acoso y la cuota y la paridad, Verónica? Bueno, creo que todo esto tiene que ser parte de la necesaria y urgente reforma del sistema político, ¿no? Y tiene que haber en todo momento un enfoque de género, porque, por ejemplo, y seguramente lo has comentado ya en tu programa, si eliminamos el voto preferencial, como algunos creemos que tiene que ser, ¿no? En aras del fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos políticos, esto podría poner en riesgo, ¿no? La representación de las mujeres, ¿no? Puesto que al no haber voto preferencial, ¿no? Podrían estas verse, como ha venido ocurriendo ya, relegadas, ¿no? a la cola de las listas, ¿no? de candidatos a los cargos de elección popular, y luego el resultado sería que no tendríamos mujeres representantes, ¿no? Y por eso la necesidad de implementar la alternancia, ¿no? Para que podamos garantizar la plena participación política de la mujer. Pero luego también está el hecho de que ¿qué ganamos si es que la mujer electa luego se ve coaccionada, se ve hostigada y no puede ejercer una vez electa su cargo político? Entonces ahí la necesidad de prevenir y sancionar el tema del acoso. El tema, Verónica, es qué seguridad tiene una regidora, por ejemplo, en los gobiernos locales del Perú profundo, ¿no? Que es amedrentada, donde hay una mayoría, entre comillas, masculina, donde en realidad no tiene verdaderos y conscientes aliados políticos contra el acoso, ¿no? ¿Qué hacer en esas? Tal vez lo que hay que hacer es fortalecer una red de mujeres nacional, regional y local contra el acoso político. Tal vez hay que cuestionar a esas autoridades que lo permiten o que de alguna manera lo practican, ¿no? O sea, hay que de repente pasar a alguna acción un poco más allá de la prevención, ¿no? Ciertamente, por eso en el proyecto de ley también planteamos medidas de sanción al acoso político, ¿no? Planteando a través de algunas modificaciones al Código Penal, primero una definición clara de lo que es el acoso político y en segunda instancia plantear una sanción penal agravada en caso de que el sujeto pasivo sea la mujer. Es decir, si el acoso político se da contra una mujer, ¿no? La sanción penal es agravada, ¿no? Y estamos planteando que en caso de confirmarse la sanción, en caso de darse la condena, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que proceder a la vacancia si es que el sujeto activo, ¿no? El acosador, hubiese sido una autoridad electa, como ocurre en la mayor parte de los casos. Pero también creemos, Rosa, que es sumamente importante que este tema se ponga en el debate público, se sensibilice ampliamente a la ciudadanía en general y a las autoridades y a quienes están metidos en política,
Y por supuesto que va a ser fundamental que se constituyan, que se fortalezcan los espacios de articulación de mujeres autoridades. Por ejemplo, la Red Nacional de Mujeres Autoridades, que tiene, digamos, en los niveles locales y regionales también sus propios espacios de articulación, ¿no? Y que son quienes hasta ahora se han constituido en los espacios de respaldo a aquellas mujeres víctimas de hostigamiento que valientemente han salido a denunciar, ¿no? Lo cual en algunos casos ha significado, digamos, el incremento del hostigamiento, ¿no? Como venganza por el atrevimiento de haber denunciado. Entonces, sí, yo creo que el fortalecimiento de estos espacios es fundamental, ¿no? Es en la solidaridad y en la visibilización de esta problemática que vamos a ir avanzando, en revertir este problema que tiene en sus raíces un problema cultural, ¿no? Que es muy difícil de revertir. Verónica, yo no creo lo que te voy a preguntar, pero te lo tengo que hacer porque es parte del debate político. Estas formas de abuso político de una autoridad a otra también eventualmente se pueden hacer por parte de un alcalde, un regidor varón, ¿no? ¿Qué de peculiar tendría un acoso político a la autoridad femenina respecto de un acoso político a una autoridad masculina, cuando ambas están en una relación de dependencia respecto del acosador? Sí, claro, pero en el acoso político hacia una mujer autoridad se tiene que evaluar y sopesar, ¿no?, el trasfondo machista, sexista que pudiera haber en el acto discriminatorio. Y yo creo que en los casos conocidos resulta más que evidente, ¿no? Cuando un alcalde le dice a una mujer regidora, tú como mujer vas a caer y yo como hombre voy a quedar bien parado, o cuando cuando un alcalde le pide a una regidora un beso, ¿no? Ahí hay claramente, y esta evidentemente se opone a esta pretensión, ahí hay evidentemente, el acto discriminatorio se funda en la condición de mujer de la víctima, ¿no? Y esto refleja claramente, pues, que el problema tiene que ver con este problema estructural de machismo, sexismo, de sociedad machista y patriarcal que aún pervive, ¿no? Y que se refleja claramente en nuestro sistema político y en el Estado, ¿no? Gracias, Verónica. Siempre pues, nos va a faltar tiempo cuando recién estamos entrando a la carne, pero espero que nuestro programa tenga larga vida y podamos entonces continuar no solo diagnosticando casos emblemáticos de acoso político, sino también planteando alternativas y salidas. Gracias por estar hoy día con nosotros, Verónica. A ti, Rosa, muchas gracias. Y con ustedes, amigos, vamos a una pausa y regresamos con el politicólogo Juan de la Puente para seguir tratando este tema que es nuevo, pero que tiene mucha importancia en el balance de las características del régimen político. ¿Sabías que todos tenemos derecho a la educación? La educación pública es gratuita y nadie puede ser impedido de recibir educación por falta de dinero o por tener alguna enfermedad física o mental. Además, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. El Estado promueve el conocimiento, el aprendizaje de la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Recuerda, todos nuestros deberes y derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú. Vea ahora la señal del Congreso de la República, sintonizando el canal 73 de Movistar TV y siempre por el canal 56 de Claro y Vez Cable. La congresista Julia Tevez Quispe, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, te invita este viernes 14 de marzo, desde las 9 de la mañana, a celebrar el Día Mundial del Consumidor. En el evento participarán representantes de ministerios, organismos reguladores, prestadoras de servicios públicos y asociaciones de consumidores, quienes darán a conocer el trabajo a favor de los usuarios de todo el país. Ven y conoce tus derechos como consumidor.
viernes 14 de marzo, desde las 9 de la mañana, en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Organiza la congresista Julia Tevez Quispe, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¡Te esperamos! Amigos, conforme lo anunciáramos, la segunda parte del programa es una entrevista a Juan de la Puente Mejía, periodista, abogado y reconocido politólogo en nuestro país. Juan, hemos escuchado a la congresista Verónica Mendoza y su diagnóstico sobre lo que es el acoso político. ¿Qué te suscita este diagnóstico? Es nuevo, ¿no? Realmente no había esta caracterización, no está en los debates de fondo del régimen político. No se trata de voto preferencial, de bicameralidad, ni siquiera de alternancia, ¿no? Esta es una peculiar modalidad de agresión a una candidata o a alguna mujer que está ejerciendo funciones gubernamentales, ¿no? ¿Qué piensas sobre este tema? Sí, el fenómeno es, digamos, no tan reciente, aunque, digamos, el proyecto planteado por la congresista Mendoza lo pone sobre el tapete. Y que este es un fenómeno que es consecuencia de otro, es el ingreso cada vez más creciente de las mujeres a la actividad política, ya sea por su propia brega, como también gracias a la ley de cuotas. Entonces, cuando se tiene una concepción machista del ejercicio del poder y se tiene que trabajar o lidiar o debatir o acordar con mujeres, el acoso político es una forma de discriminación, pero llevado al ejercicio de la representación. Y entonces, de ese punto de vista, me parece que el diagnóstico planteado por la congresista Mendoza y las recetas que plantea el proyecto de ley me parece que son muy pertinentes. Sobre todo porque la casuística demuestra que no estamos hablando de, digamos, de hechos muy aislados, sino de una conducta permanente de los varones que ejercen representación frente a mujeres que ejercen representación, con quienes tienen probablemente diferencias políticas, pero que no son planteados, no son dilucidadas al calor del debate político, sino de, digamos, el ataque, es decir, el acoso a su condición de mujer. Juan, de hecho, mira, te voy a citar 2 o 3 ejemplos que nos demuestran que se produce en todo el país, pero también la gravedad de algunos casos de acoso, ¿no? En el 2012, la regidora Celia Arreategui Valladolid denunció que gente enviada por el alcalde de Huánuco, Jesús Giles, quemó su casa debido a su labor fiscalizadora. En Huánuco hubo una candidata, si la memoria no me es infiel, que fue asesinada antes del ajuste electoral. Mira, Marta Janco Mamani, joven regidora de la municipalidad de Cojata, Huancané, Puno, por su activa fiscalización denunció haber sido agredida física y psicológicamente por el alcalde celestino Miguel Icuse Tito, quien en plena sesión del Consejo, es el caso al que aludía Verónica, la bofeteó. En octubre del 2013, Marité Bustamante, aquí nomás, en plena audiencia en la Municipalidad de Lima, en la reunión del Consejo Metropolitano, fue agredida por el regidor Alfredo Lozada, quien se acercó a su escaño y le habría hecho una advertencia amenazante motivada por lo que son discrepancias políticas. Conozco el caso de 2 regidoras de Ica que han sido vacadas por un acto previo de moralización. Y entonces, y por un pedido de información de proyectos sobre un estacionamiento en Gamarra, Isabel Ramos, regidora de la Municipalidad de La Victoria, fue agredida por otros regidores. Y aquí parece ser que existe un poco el rol de la mujer desde una vertiente moralizadora, pero también el rol de la mujer para ejercer su rol de representación. No le quieren otorgar el rol que les pertenece porque han sido elegidas por voto popular. Es un acto de no reconocimiento de la igualdad del varón y la mujer en el plano del ejercicio de la representación. Yo leí la información de la agresión del regidor Lozada del PPC a la regidora Bustamante, y este señor en redes sociales justificó su acto, negó, justificó, luego a medias como que aceptó que probablemente se haya ido a extremos, pero eso sucede, ¿no? Y sucede en municipalidades, en regiones donde los cuerpos colegiados determinan pues una relación paritaria o igual de varones y mujeres. Formalmente. Formal. Y en ese contexto
la moralización o la actitud de moralización de una mujer probablemente no solo moleste al objeto de la moralización, sino también, digamos, haga resurgir una entraña machista en el sentido, ¿por qué me va a fiscalizar una mujer? ¿No? Algo así como, ¿por qué me va a mandar una mujer? Que es otra expresión machista que se usa en otros ámbitos. Mira, Juan, pero esto es francamente muy atrasado, ¿no? Y tiene que ver con, a ver, para llegar al ejercicio del poder, tú lo sabes, Juan, nosotros somos gentes que hacemos políticas de varias décadas, es muy difícil para las mujeres por el acceso, por los límites en la capacitación política. Pero ahora ya las mujeres llegan con todas las limitaciones y para ejercer el poder, si no se parametran en funciones vinculadas a lo doméstico, inmediatamente viene la amenaza, la violencia y hasta el riesgo para la vida. Pero aquí sí hay un elemento, hay unas modalidades de acoso que es político, pero que tienen elementos más sexistas todavía, aparte del que tú señalas, ¿no? O sea, como eres mujer no tiene por qué igualarte, o sea, no hay igualdad política, ¿no? Pero también hay un elemento, así como la tortura a las mujeres tiene un elemento sexual, claramente. En el caso del acoso político parece que hay formas y modalidades de acoso con esa connotación de corte sexual, ¿no? Entonces, la mujer se le amenaza con desnudarla, se la desnuda virtualmente, se le dice gorda, se alude a sus atributos característicos físicos y de alguna manera se utiliza el cuerpo, el estereotipo de belleza como una forma de debate político, de debate público, ¿no? Aunque en eso yo creo que me parece bien la solución específica planteada por el proyecto de ley, pero el problema es mucho más complejo y está relacionada con la forma como se organizan los partidos, cómo se ejerce el poder en los partidos y también fuera de los partidos, en el Estado y en la sociedad, porque esta es una sociedad donde hay determinados estereotipos. Es decir, supongo que le cuesta a una mujer provinciana, ¿no?, acceder a puestos de responsabilidad política que una mujer costeña, por ejemplo, claro, por los estereotipos que tienen. Alguna vez en el Parlamento anterior, el cuestionamiento a la congresista quechohablante, a una congresista quechohablante, Hilaria Supa, estaba, yo no sé si solo en su condición de mujer, sino en su condición de mujer. Se decía que no tenía capacidad para presidir la Comisión de Educación. Sí, ¿no? Y no solo se criticaba en este caso su condición de mujer, sino además su condición de mujer andina y quechohablante, ¿no? Entonces este es un tema mucho más complejo. Me parece bien el proyecto de ley, pero creo que esto forma parte de los antiguos problemas de la política, que habría que resolverlo en el marco de una reforma política mucho más compleja, ¿no? Y también los antiguos problemas de la mujer, Juan. Estoy recordando que en un debate de la Comisión Reformadora del Código Penal, todavía, pues en 1991, la Secretaría General de la CGTP llevó la propuesta de criminalizar el acoso en los centros de trabajo, que ya no es un acoso político, sino es el acoso en una relación laboral típica donde el patrón se aprovecha de esa condición para querer tener ventajas de carácter sexual sobre la mujer. Y eso desde ese tiempo hasta ahora sigue considerado una falta del empleador y no está criminalizado como un tipo penal, ¿no? Lo que revela que sigue detrás pues, el tema cultural e ideológico. Sí, no nos olvidemos que hasta el año 97 el Código Penal tenía este artículo que decía que el violador que se casa con la violada queda exento de pena, que fue derogado. Sí es un problema cultural, pero todos los problemas culturales finalmente cuando son encarados terminan siendo problemas políticos, a eso me refería, ¿no? Claro que sí, pero en este caso es curioso cómo tú que trabajas en estos escenarios con transparencia, en general en la opinión política interna, este tema del acoso político no está todavía en agenda, lo estamos metiendo, ¿no? Pero no está. Está el voto preferencial, está el sistema bicameral, está también desde el punto de vista de las mujeres las limitaciones mayores que tenemos o que tienen sobre todo las de estratos más pobres, de tener patrimonio para poder ser candidatas, ¿no? O sea, ella se preocupa mucho por lo que significa una campaña, ¿no? Me estoy pensando en Adelinda Díaz, que es una dirigente histórica de las trabajadoras del hogar, que siempre compite, ¿no? Pero siempre está bajo el baremo de las limitaciones económicas para poder entrar a la puja política en el espacio público, ¿no? Que además que está relacionado con un proceso muy peligroso en el país que tiene que ver con el encarecimiento de las campañas políticas. Una campaña política promedio hace el año 2000 en Lima podría estar por los $20.000.
es probable que hoy esté sobre los $80.000. Más difícil para personas menos conocidas que las conocidas. Pero las campañas electorales municipales, ahora que entramos en el proceso, cada vez son más caras. Y en los distritos de Lima, populosos, probablemente un candidato ganador puede bastar probablemente hasta $500,000. Cuando luego sabemos de que el sueldo del alcalde es un sueldo muy modesto, digamos, para el lo que nos hace promedio. Pensar que hay fuentes no tan santas de financiamiento. O que lo hacen en realidad, ponen su patrimonio al servicio del país con mucho patriotismo, ¿no? Digamos, ¿no? Discúlpame, pero no, digo, es una ironía. Ya problema de, no, es una ironía de mujer porque, de 60 años, pero sí, tengo mis pero es dudas, una ironía, ¿no? que está relacionado con el hecho de que no se controla el dinero en las campañas electorales, y ese es un problema que termina desfavoreciendo a quién, a los militantes que no tienen dinero, a las personas provenientes de las organizaciones de base que tampoco tienen dinero, y fortalece la presencia de los candidatos fichados a última hora con peso económico, aunque no tengan peso político, que ha terminado por desfigurar, digamos, la representación. Ahora que nos preocupamos tanto sobre el prestigio del Parlamento, yo tengo la convicción que eso no está tanto en el ejercicio de la representación como sí está en la formación de la representación, que es el proceso al que habría que prestarle un poco más de atención. Juan, siempre es grato conversar contigo. De hecho, te vamos a invitar mientras podamos continuar llevando adelante este programa. Gracias por estar esta tarde con nosotros.